Estimados alumnos de la clase de modelos misioneros, una sentida disculpa por no poder estar con ustedes, pero quiero ser responsable lo más posible. Si fuera completamente responsable, estaría aquí con ustedes en mi clase, pero me surgió este inconveniente para atender a los alumnos de Autlán. Y me disculpo, pero aquí tratando de ser responsable dentro de lo que cabe, les dejo esta presentación con audio para que en clase la vean, la platiquen y sugerirles algunos videos que tienen que ver con los modelos. Nada más menciono este primer modelo, que es misioneros a largo plazo, es decir, aquellos que son enviados por una agencia misionera. Porque este modelo ya lo vimos el sábado pasado. Como dije aquí en la presentación, surgió este modelo a finales del siglo XVII en el gran despertar evangélico en los Estados Unidos. Ahí empezó a gestarse, vamos a decir, este despertar misionero. Ocurrió todo el siglo XVIII y siguió gestándose. No, este tipo de movimientos obviamente no surgen ni se logran impulsar en poco tiempo. Entonces, en el siglo XIX ya está caminando el gran despertar misionero. Se forman sociedades misioneras en Gran Bretaña y en Norteamérica. A esto se le llama el movimiento misionero moderno. Algunos que fueron nombres reconocidos, íconos de este movimiento misionero moderno, fueron William Carey, ¿verdad? Que fue su ministerio en el siglo XVII, y los hermanos Wesley, Juan y Carlos Wesley. Acuérdense que ellos, uno era predicador y el otro era himnólogo, y entonces la agencia misionera estaba encargada de sostener al misionero. ¿Qué es una agencia misionera? Ya lo dije antes, es un ministerio paraeclesiástico. Eso significa que desempeña una función que le corresponde a la iglesia, por eso es paraeclesiástico. Pero es una función especializada que muy pocas iglesias podrían hacer. En el caso de la agencia misionera, lo que hace es capacitar, asesorar, sostener, es decir, con recursos de las iglesias y de diferentes lados, y dar un seguimiento. O sea, son empresas casi que se dedican al envío y sostenimiento de misioneros. Lo hacen de una manera más digamos, profunda, más profesional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí tenemos esta imagen en donde se nos explica que primeramente el misionero a largo plazo se considera a largo plazo cuando rebasa los 4 años de ministerio transcultural. Tenemos aquí una frontera transcultural, es decir, el límite entre el país del misionero y, perdón, el país donde va el misionero y donde está la agencia. La agencia cumple esta función de capacitar, sostener, supervisar, pastorear y provee este sostenimiento de tiempo completo al misionero que está en el campo. El dibujo, la imagen por sí sola habla. Entonces, pues aquí está representado en este dibujo, ¿no? No digo mucho más porque la clase pasada ya lo habíamos mencionado. Es un pequeño repaso nada más. El segundo modelo misionero son las misiones a corto plazo, ¿ok? Como las misiones a largo plazo fue, digamos, las que impulsaron, levantaron el movimiento misionero, se llegó a pensar que era el único modelo que existía. Y bueno, siempre hay hermanos que les gusta apoyar a las misiones, siempre hay hermanos que no pueden dedicar toda su vida o
o muchos años. Entonces, pero que tienen un corazón misionero, no tienen tal vez un llamado, y lo que hacen es hacer viajes de corto plazo. También esto surge ya más adelante, en el siglo XX, por ahí de 1960. Por ejemplo, en 1965, en Estados Unidos había hasta 540 misioneros a corto plazo. Obviamente, pues, si estamos hablando de corto plazo, pues estamos hablando de menos de 4 años, mucho menos, a veces, como dice acá abajo, desde 2 semanas hasta 2 años incluso es un viaje de corto plazo. A veces los misioneros a largo plazo hacen primero un viaje de corto plazo, por ejemplo de 1 año, 2 años, y ellos ahí sienten el llamado para ser misioneros a largo plazo. En Estados Unidos creció de 22,000 personas en 1979 a más de 1 millón en 2011. ¿Cuál es el propósito de los misioneros o esta estrategia? Es evangelizar y o dar ayuda social, ¿no? No solo es un evangelismo así sin más, sino que es la ayuda social se combina y tiene sus riesgos, como vamos a ver, pero cuando se logra hacer de manera eficaz, funciona bien. Obviamente aquí estamos hablando de misioneros, no son como los de largo plazo, que son más individuales. Si acaso llegan a pertenecer a grupos, son grupos muy reducidos. Los misioneros de corto plazo básicamente se refiere a misioneros que trabajan en grupos y en muchos casos ellos van a campos misioneros donde ya existe trabajo misionero. Bueno, en algunos casos se le ha llamado también turismo con propósito o vacaciones con propósito. Obvio que no es la mejor descripción, pero en algunos casos así se le considera. Yo creo que es una estrategia buena porque, como digo, a veces algunos van a un viaje así corto y en esos viajes cortos empiezan a confirmar el llamado misionero que ellos tienen. Aquí tenemos la explicación, la imagen. Tenemos, igual que en los misioneros a largo plazo, la frontera cultural que divide la iglesia o el lugar de donde van los grupos misioneros al lugar del campo. ¿Ok? Cabe aclarar que los que van son voluntarios, o sea, ellos no reciben dinero, ellos pagan sus gastos. Entonces, y quien los envía, muchas veces hay iglesias también que pagan sus gastos de los que van, pero detrás de todo está la iglesia. Al fin y al cabo es una manera de cumplir el mandato misionero. ¿Qué es lo criticable en el caso de este modelo de misioneros a corto plazo? Porque hay cosas criticables. Vamos a decir que es un modelo que surgió por una necesidad de parte de los cristianos en Estados Unidos y en Europa de ayudar a la gente del sur, es decir, a la gente de Sudamérica, a la gente de países pobres en general. Y eso a veces es algo criticable. Por otro lado, los grupos vienen muchas veces con muy poca preparación y aunque tienen un gran interés por servir, no están siempre conscientes y motivados en prepararse de antemano los temas de Biblia y contextualización. Hay quienes simplemente tienen el deseo de ir, pum, se listan y vámonos. Aunque sean culturas distintas, muy distintas, y eso puede ocasionar errores, incluso puede ocasionar malos testimonios, daños a la obra. Aquí en México hemos recibido muchos grupos en diferentes lugares y nos damos cuenta como a veces gente muy joven que viene y que no tiene conocimiento del propósito para el que vienen y a veces no son de muy buen testimonio, especialmente cuando trabajan entre personas completamente no cristianas, ¿no? Muchos grupos tienen como parte de su agenda el visitar lugares turísticos, es otro algo criticable, por eso se le ha llamado turismo religioso. Entonces, no está mal del todo, porque si ya se hizo un viaje y ya se dedicó la mayor parte del tiempo a evangelizar o al propósito del viaje,
pues se vale un día, 2 días ir a la playa o a algún lugar, ¿no? Pero a veces se critica esto. Muchos equipos misioneros no son conscientes de cómo usar su dinero y obviamente la gente del lugar a donde llegan se aprovecha de su generosidad, de ver que son personas que tienen más recursos que ellos y buscan recibir algún beneficio. Qué mal, pero así es, ni modo. ¿Qué es lo rescatable de esta estrategia misionera? Las misiones a corto plazo brindan una gran oportunidad de edificar relaciones interpersonales entre cristianos de diferentes partes del mundo, del país de donde van al país de donde se hace la obra misionera. Creo que es bueno, tanto bueno para, para la obra en cierta manera, pero más que todo para las iglesias que envían, porque ellas se convierten en iglesias con una visión misionera. Digo, si lo vemos de esta parte, es algo bueno. Si nosotros fuéramos, nuestra iglesia se convirtiera en una iglesia misionera de este tipo que manda a muchos grupos, el ambiente de la iglesia cambia mucho. Brinda oportunidades de que la gente se involucre en el trabajo misionero de una forma más accesible que las misiones a largo plazo, ¿no? A veces misionero a largo plazo es como que un ideal muy alto para algunos y por lo tanto se llegó a pensar, no, pues solo aquellos elegidos, ¿verdad? Pueden ser misioneros, yo no puedo. Y la verdad es que hay muchos misioneros en el propio contexto de la iglesia, en lugares no tan distantes, que a veces siguen teniendo sus trabajos, su modo de vida, y en este caso, haciendo viajes así, se fomenta el espíritu misionero. Se ha visto varios ejemplos de que en realidad se llega a buenos resultados a través de los viajes misioneros a corto plazo. Pasamos a un tercer modelo misionero, que son las misiones de fe. ¿Qué son las misiones de fe? Inició en el siglo XVIII, acuérdense, siglo XVII, el despertar, siglo XVIII pasó, ¿verdad?, como parte de ese despertamiento que estaba existiendo, y ahí fue cuando ya en el siglo XVIII ya existían los misioneros de largo plazo, ahí se genera este modelo de misiones de fe y prosperó más ya en el siglo XX. ¿Qué son los misioneros o las misiones de fe? Son misioneros responsables de su propio sostenimiento. No tienen una iglesia, una agencia que los sostenga. Bueno, eso en teoría, ¿no? Realmente la iglesia es responsable, la iglesia ha recibido el mandato misionero y es la que debe sostener. Y suponemos que en este caso el misionero se va de lo que se está prescindiendo aquí en este caso es de la agencia, de la labor de la agencia. Hay iglesias detrás de todo misionero que sostienen, ayudan, pero este misionero es como que un poco el llanero solitario, ¿no? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, pero esto surgió mayormente entre iglesias pentecostales y no pentecostales. Tienen el propósito de establecer iglesias autóctonas y como no vienen de una denominación determinada, también las iglesias que establecen son iglesias no denominacionales. De alguna manera, eso implica, si no hay agencia, implica que no tienen supervisión, porque ellos consiguen sus propios recursos. El financiamiento es normalmente, como dijimos arriba, dado por iglesias, pero también por amigos y familiares del misionero. Ok, aquí está la explicación, tenemos la imagen, aquí está la frontera cultural, aquí está el misionero que es enviado, ¿verdad? Es enviado ¿por quién? Por la iglesia, organización, amigos que consiguen los fondos y se los envían al misionero. Okay, el misionero va y ellos se encargan aquí de enviarle su sostenimiento. En todo tipo de modelos y especialmente en esto se necesita un personaje aquí en el país enviador que se le llama movilizador. El movilizador es el que mantiene viva la llama misionera dentro de la iglesia y con los amistades, los que apoyan al misionero,
él, como se dice en misiones, sostiene la cuerda, ¿no? Él está sosteniendo la cuerda porque él logra recabar todos los fondos. Cuando alguno deja de cooperar, busca otro, pero el misionero no está solo, en realidad. ¿Ok? ¿Qué es lo criticable de este modelo? Ser responsable de sí mismo como misionero implica muchas preocupaciones y problemas que el misionero mismo tiene que resolver. ¿Ok? En otro caso, pues como tiene un equipo, una agencia, tiene personas que pueden ver por él, tratándose de temas de migración, etcétera, ¿no? Documentos legales, movimientos ante los consulados, aduanas, lo que tenga que hacerse de país a país, que el misionero no, tal vez no debería estar involucrado en eso para enfocarse en su ministerio. Las agencias lo hacen, pero cuando hay misioneros que están solos, como misioneros de fe, pues no tienen quien lo haga, ¿no? El aspecto de la fe implica que muchos no consideran tan importante el tiempo de preparación. Un misionero de fe no tiene un tiempo fuerte pues de preparación. El misionero de fe se va más por su cuenta, no tiene mucha capacitación y pues se va. A veces funciona, han funcionado muchos así. Muchos de estos misioneros llegan a tener una autoridad muy fuerte ante los nativos, al ver que nadie está detrás de ellos, nadie los supervisa, sea por una teología errónea, por el mal uso del dinero, o incluso en casos extremos hasta por explotación de los nativos se llega a dar eso. Aquí en México existió mucho este daño que se hizo, pero bueno, eso es otra historia. ¿Okay? ¿Qué es lo rescatable de las misiones de fe? Ciertas limitaciones están bien, o sea, limitaciones económicas, también una ventaja al ver que se responsabilizan más por su dinero cuando viene directamente de gente o iglesias que conocen. Ellos saben que tienen una responsabilidad de usar responsablemente su dinero. Es interesante ver cómo la gran cantidad de misiones de fe entre los pentecostales han sido muy importantes en edificar una iglesia autóctona, especialmente en Latinoamérica. Al ser ellos mismos que consiguen fondos, las misiones de fe, los misioneros, se ha visto que las misiones de fe han sido capaces de mandar más misioneros que las agencias misioneras que apoyan a sus misioneros en todo. Sí, porque esto es independiente, depende del misionero, depende de las iglesias que quieran apoyar y puede ser más prolífico, ¿no? Así que aquí está este modelo de misiones de fe. Pasamos al último en este caso, en esta clase. El último modelo que vamos a ver hoy es capacitación en el extranjero. ¿De qué se trata este modelo? Se enfoca mayormente solo en la capacitación de personas que quieran trabajar en un campo misionero. No son en realidad una agencia misionera que manda misioneros, pero al capacitarlos ayudan a las personas en el proceso de encontrar una agencia, de definir su campo, etc. En pocas palabras, el modelo no abarca el hecho de enviar al misionero. El modelo solo abarca la capacitación. Estos centros se enfocan más en recibir líderes nativos que después de la capacitación quieren regresar a su propio contexto como misioneros. Es decir, a veces la estrategia es conseguimos un líder, un creyente del campo misionero, lo traemos a capacitar a nuestro país, se capacita y entonces luego lo mandamos para que él haga la labor. Es bueno, en realidad hay que admitir que es bueno eso porque lo que se genera es que ya los misioneros no son extranjeros, son nativos y en ese caso la contextualización, la predicación, todo se hace de mejor forma en cierta manera, ¿no? Requiere menos esfuerzo el que ya conoce la cultura porque haya crecido.
Esto ha surgido por el hecho de ver cómo muchos misioneros extranjeros llegan a crear modelos de dependencia entre los nativos, ¿verdad? Entonces se llega a creer mucho paternalismo y por eso surgió este modelo de capacitación en el país enviador y luego el misionero se va o busca una agencia, como dijimos. ¿Ok? Aquí está la imagen. Por eso aquí la frontera cultural está aquí. La flecha está aquí y no hay un misionero. ¿Por qué? Porque toda la labor es de capacitación. Ok, aquí está la iglesia, ¿verdad? Que es beneficiada, digamos, con la capacitación que se hace al líder nativo, ¿verdad? Y se hace muchas veces también hecha por misioneros, pero es un modelo de capacitación en el país enviador y a veces el misionero, el que es capacitado, busca a su agencia y ya él decide qué prosigue, ¿no? Entonces, lo criticable de la capacitación en el extranjero, el proceso de capacitación no tiene mucha relación con la agencia misionera en la cual van a trabajar los misioneros, ¿no? Es decir, eso no es muy bueno porque si van a conseguir una agencia, tendrían que tener un conocimiento ya de tiempo. En fin, cuando los líderes nativos vienen de contextos muy distintos, es difícil darles una misma capacitación que encaje bien en cada uno de estos contextos, ¿no? Obviamente no se capacita solo a personas de un país, sino de diferentes países y esto eventualmente no es lo mejor. Los líderes nativos que reciben capacitación en otro país reciben la capacitación, pero al regresar a su propio país ya no hay seguimiento, o sea, ya no se complementa este trabajo. Tiene sus debilidades, creo que también tiene sus ventajas, como ya lo hemos visto. El modelo puede ser aplicado por cualquiera de los otros modelos misioneros a largo plazo, misiones de fe, misiones a corto plazo. ¿Por qué? Porque es capacitación, como lo estamos enfatizando. Muchas personas tienen un llamado misionero, pero no saben exactamente hacia dónde. ¿Qué necesitan? Bueno, capacitación. Esta capacitación muchas veces lo pueden hacer los seminarios. Obvio, tiene que ser una capacitación especializada en misiones transculturales, ¿no? Entonces, y eso ayuda a afinar la visión del misionero que se va a ir. El líder nativo es más capaz de contextualizar el mensaje teniendo una buena base bíblica para hacerlo. Por eso todo misionero necesita capacitación. Y en ese sentido el más débil de estos modelos es el que se llama misiones de fe, en el sentido de capacitación. Pero todo viaje misionero, todo proyecto misionero, todo misionero que se va necesita fuerte capacitación. Nosotros creemos en la capacitación, por algo somos un seminario y oramos que un día Dios nos permita tener una capacitación dedicada exclusivamente a las misiones, a la plantación de iglesias, exclusivamente, y eso pueda ser una plataforma para enviar misioneros a México y a otras partes. Pues gracias por hoy, es lo que preparé. Entonces hago algunas sugerencias de videos y estamos en contacto. La próxima clase terminamos la clase. El próximo sábado terminamos. Voy a tratar de avanzar lo que se pueda a la próxima clase, pero espero yo que me envíen sus ensayos, ¿verdad? Y espero que lo poco que pudimos compartir hasta hoy y lo que resta de la clase sea de bendición para ustedes. Pues un saludo y sus oraciones, por favor.